Artículo 257. Hecho jurídico. El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Artículo 258. Simple acto lícito. El simple acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Artículo 259. Acto jurídico. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Artículo 260. Acto voluntario. El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior. Artículo 261. Acto involuntario. Es involuntario por falta de discernimiento. A. El acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de la razón. B. El acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años. C. El acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones generales. Artículo 262. Manifestación de la voluntad. Los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Artículo 263. Silencio como manifestación de la voluntad. El silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de la voluntad conforme al acto o la interrogación, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas o de la relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Artículo 264. Manifestación tácita de la voluntad. La manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen una manifestación expresa. Error como vicio de la voluntad. Artículo 265. Error de hecho. El error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Si el hecho es bilateral o unilateral recepticio, el error debe además ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad. Artículo 266. Error reconocible. El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Artículo 267. Supuestos de error esencial. El error de hecho es esencial cuando recae sobre A. La naturaleza del acto. B. Un bien o un hecho diverso o de distinta especie que el que se pretendió designar, o una calidad, extensión o suma diversa a la querida. C. La cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común o las circunstancias del caso. D. Los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácitamente. E. La persona con la cual se celebró o a la cual se le refiere el acto si ella fue determinante para su celebración. Artículo 268. Error de cálculo. El error de cálculo no da lugar a la nulidad del acto, sino solamente a su rectificación, excepto que sea determinante del consentimiento. Dolo como vicio de la voluntad. Artículo 271. Acción y omisión dolosa. Acción dolosa es toda aserción de lo falso o simulación de lo verdadero. Cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación. Artículo 272. Dolo esencial. El dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es grave, es determinante de la voluntad, causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas partes. Artículo 273. Dolo incidental. El dolo incidental no es determinante de la voluntad, en consecuencia no afecta la validez del acto. Artículo 274. Sujetos. El autor del dolo esencial y del dolo incidental puede ser una de las partes del acto o un tercero. Violencia como vicio de la voluntad. Artículo 276. Fuerza e intimidación. La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. Artículo 277. Sujetos. El autor de la fuerza irresistible y de las amenazas puede ser una de las partes del acto o un tercero. Actos jurídicos. Objeto del acto jurídico. Artículo 279. Objeto. El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que, por un motivo especial, se haya prohibido que lo sea. Causa del acto jurídico. Artículo 281. Causa. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente, si son esenciales por ambas partes. Artículo 282. Presunción de causa. Aunque la causa no esté expresada en el acto, se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. El acto es válido aunque la causa expresada sea falsa si se funda en otra causa verdadera. Artículo 283. Acto abstracto. La inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa no son discutibles en el acto abstracto mientras no se haya cumplido, excepto que la ley lo autorice.
Sección tercera, forma y prueba del acto jurídico. Artículo 284. Libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley. Inoponibilidad. Artículo 396. Efectos del acto inoponible frente a terceros. El acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. Artículo 397. Oportunidad para invocarla. La inoponibilidad puede hacerse valer en cualquier momento sin perjuicio del derecho de la otra parte a oponer la prescripción o la caducidad. Fraude. Artículo 338. Declaración de inoponibilidad. Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos y de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna. Artículo 257. Hecho jurídico. El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Artículo 258. Simple acto lícito. El simple acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Artículo 259. Acto jurídico. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Artículo 260. Acto voluntario. El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior. Artículo 261. Acto involuntario. Es involuntario por falta de discernimiento. A. El acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de la razón. B. El acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años. C. El acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones generales. Artículo 262. Manifestación de la voluntad. Los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Artículo 263. Silencio como manifestación de la voluntad. El silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de la voluntad conforme al acto o la interrogación, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas o de la relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Artículo 264. Manifestación tácita de la voluntad. La manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen una manifestación expresa. Error como vicio de la voluntad. Artículo 265. Error de hecho. El error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Si el hecho es bilateral o unilateral recepticio, el error debe además ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad. Artículo 266. Error reconocible. El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Artículo 267. Supuestos de error esencial. El error de hecho es esencial cuando recae sobre A. La naturaleza del acto. B. Un bien o un hecho diverso o de distinta especie que el que se pretendió designar, o una calidad, extensión o suma diversa a la querida. C. La cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común o las circunstancias del caso. D. Los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácitamente. E. La persona con la cual se celebró o a la cual se le refiere el acto si ella fue determinante para su celebración. Artículo 268. Error de cálculo. El error de cálculo no da lugar a la nulidad del acto, sino solamente a su rectificación, excepto que sea determinante del consentimiento. Dolo como vicio de la voluntad. Artículo 271. Acción y omisión dolosa. Acción dolosa es toda aserción de lo falso o simulación de lo verdadero. Cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación. Artículo 272. Dolo esencial. El dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es grave, es determinante de la voluntad, causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas partes. Artículo 273. Dolo incidental. El dolo incidental no es determinante de la voluntad, en consecuencia no afecta la validez del acto. Artículo 274. Sujetos. El autor del dolo esencial y del dolo incidental puede ser una de las partes del acto o un tercero. Violencia como vicio de la voluntad. Artículo 276. Fuerza e intimidación. La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. Artículo 277. Sujetos. El autor de la fuerza irresistible y de las amenazas puede ser una de las partes del acto o un tercero.
Actos jurídicos. Objeto del acto jurídico. Artículo 279. Objeto. El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que, por un motivo especial, se haya prohibido que lo sea. Causa del acto jurídico. Artículo 281. Causa. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente, si son esenciales por ambas partes. Artículo 282. Presunción de causa. Aunque la causa no esté expresada en el acto, se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. El acto es válido aunque la causa expresada sea falsa si se funda en otra causa verdadera. Artículo 283. Acto abstracto. La inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa no son discutibles en el acto abstracto mientras no se haya cumplido, excepto que la ley lo autorice. Sección tercera. Forma y prueba del acto jurídico. Artículo 284. Libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley. Inoponibilidad. Artículo 396. Efectos del acto inoponible frente a terceros. El acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. Artículo 397. Oportunidad para invocarla. La inoponibilidad puede hacerse valer en cualquier momento sin perjuicio del derecho de la otra parte a oponer la prescripción o la caducidad. Fraude. Artículo 338. Declaración de inoponibilidad. Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos y de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna. Artículo 257. Hecho jurídico. El hecho jurídico es el acontecimiento que, conforme al ordenamiento jurídico, produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Artículo 258. Simple acto lícito. El simple acto lícito es la acción voluntaria no prohibida por la ley, de la que resulta alguna adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Artículo 259. Acto jurídico. El acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas. Artículo 260. Acto voluntario. El acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad, que se manifiesta por un hecho exterior. Artículo 261. Acto involuntario. Es involuntario por falta de discernimiento. A. El acto de quien, al momento de realizarlo, está privado de la razón. B. El acto ilícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 10 años. C. El acto lícito de la persona menor de edad que no ha cumplido 13 años, sin perjuicio de lo establecido en disposiciones generales. Artículo 262. Manifestación de la voluntad. Los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito, por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material. Artículo 263. Silencio como manifestación de la voluntad. El silencio opuesto a actos o a una interrogación no es considerado como una manifestación de voluntad conforme al acto o la interrogación, excepto en los casos en que haya un deber de expedirse que puede resultar de la ley, de la voluntad de las partes, de los usos y prácticas o de la relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes. Artículo 264. Manifestación tácita de la voluntad. La manifestación tácita de la voluntad resulta de los actos por los cuales se la puede conocer con certidumbre. Carece de eficacia cuando la ley o la convención exigen una manifestación expresa. Error como vicio de la voluntad. Artículo 265. Error de hecho. El error de hecho esencial vicia la voluntad y causa la nulidad del acto. Si el hecho es bilateral o unilateral recepticio, el error debe además ser reconocible por el destinatario para causar la nulidad. Artículo 266. Error reconocible. El error es reconocible cuando el destinatario de la declaración lo pudo conocer según la naturaleza del acto, las circunstancias de persona, tiempo y lugar. Artículo 267. Supuestos de error esencial. El error de hecho es esencial cuando recae sobre a. La naturaleza del acto. B. Un bien o un hecho diverso o de distinta especie que el que se pretendió designar, o una calidad, extensión o suma diversa a la querida. C. La cualidad sustancial del bien que haya sido determinante de la voluntad jurídica según la apreciación común o las circunstancias del caso. D. Los motivos personales relevantes que hayan sido incorporados expresa o tácitamente. E. La persona con la cual se celebró o a la cual se le refiere el acto si ella fue determinante para su celebración. Artículo 268. Error de cálculo. El error de cálculo no da lugar a la nulidad del acto, sino solamente a su rectificación, excepto que sea determinante del consentimiento. Dolo, como vicio de la voluntad. Artículo 271. Acción y omisión dolosa. Acción dolosa es toda aserción de lo falso o simulación de lo verdadero. Cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. La omisión dolosa causa los mismos efectos que la acción dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación. Artículo 272. Dolo esencial. El dolo es esencial y causa la nulidad del acto si es grave, es determinante de la voluntad. Causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas partes. Artículo 273. Dolo incidental. El dolo incidental no es determinante de la voluntad. En consecuencia, no afecta la validez del acto. Artículo 274. Sujetos. El autor del dolo esencial y del dolo incidental puede ser una de las partes del acto o un tercero. Violencia como vicio de la voluntad. Artículo 276. Fuerza e intimidación. La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puedan contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte o de un tercero causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. Artículo 277. Sujetos. El autor de la fuerza irresistible y de las amenazas puede ser una de las partes del acto o un tercero. Actos jurídicos. Objeto del acto jurídico. Artículo 279. Objeto. El objeto del acto jurídico no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que, por un motivo especial, se haya prohibido que lo sea.
Causa del acto jurídico. Artículo 281. Causa. La causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa o tácitamente, si son esenciales por ambas partes. Artículo 282. Presunción de causa. Aunque la causa no esté expresada en el acto, se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. El acto es válido, aunque la causa expresada sea falsa, si se funda en otra causa verdadera. Artículo 283. Acto abstracto. La inexistencia, falsedad o ilicitud de la causa no son discutibles en el acto abstracto mientras no se haya cumplido, excepto que la ley lo autorice. Sección tercera. Forma y prueba del acto jurídico. Artículo 284. Libertad de formas. Si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley. Inoponibilidad. Artículo 396. Efectos del acto inoponible frente a terceros. El acto inoponible no tiene efectos con respecto a terceros, excepto en los casos previstos por la ley. Artículo 397. Oportunidad para invocarla. La inoponibilidad puede hacerse valer en cualquier momento sin perjuicio del derecho de la otra parte a oponer la prescripción o la causidad. Fraude. Artículo 338. Declaración de inoponibilidad. Todo acreedor puede solicitar la declaración de inoponibilidad de los actos celebrados por su deudor en fraude de sus derechos y de las renuncias al ejercicio de derechos o facultades con los que hubiese podido mejorar o evitado empeorar su estado de fortuna.